Este año la novela negra también ha llegado a los premios Planeta, incluso parece que ha desbancado a la novela histórica. ¿Hay un nuevo boom después de Mankell y de Larsson? ¿Hay un nuevo boom de la novela negra o es una cosa cíclica? Bueno, yo creo que ya no se puede hablar de boom, en el sentido de que yo creo que es un estilo consolidado, ya lleva muchos años. Yo creo que se ha beneficiado un poco de que el costumbrismo hoy en día está muy relacionado con la violencia, porque la tenemos muy metido en casa a través de televisor, de películas, de series, y entonces digamos que del paso de utilizar un costumbrismo con violencia a hablar de negra, pues la frontera es mínima, ¿no? Por otro lado, yo creo que el hecho de que la novela negra empezara siendo un subgénero, casi piensa que los primeros que escribían aquí en España escribían, González Ledesma escribía casi con seudónimo, ¿no? Es decir, ha significado de que no ha habido mucha primadona, no ha habido mucha voluntad de hacer gran literatura, ¿no? Con mayúsculas, y eso ha permitido de que cuando han empezado a entrar autores con talento, Vázquez Montalbán, González Ledesma, Andreu Martín, Juan Madrid, en cierta manera Lorenzo Silva o Jiménez Barlet, en cierta manera ha allanado el camino para que luego puedan meterse más gente. Yo creo que mientras haya autores con talento que no sean que intenten abrir un poco el foco, yo creo que la novela negra puede tener una cierta pervivencia. Ahora, como pasa con todo, cuando hay un fenómeno así, todo el mundo escribe novela negra, todo es novela negra y cualquiera puede escribir una novela negra, y una cosa es juntar palabras y otra cosa es hacer un libro. ¿La novela negra puede ser regional? ¿Hay una novela negra norteamericana, otra nórdica, otra latina? ¿Incluso podría haber una novela negra catalana, otra madrileña y otra sevillana? A ver, yo creo que se ama, se cocina, se come, se duerme y se mata distinto, depende de los sitios, eso sí es así. Es decir, en el fondo las novelas de Mankell, tú no matarías como matan ellos, ¿no? O no sé, en Estados Unidos la figura del serial killer aquí casi es una rareza. Yo creo que sí, yo creo que el cómo eliminas a alguien que te estorba o cómo canalizas la violencia tiene que ver con la manera de ser del sitio donde estás, eso es así. Luego, yo creo que lo que funciona es el carácter de los personajes, ¿no? Es decir, no nos damos cuenta porque estamos metidos en un ecosistema determinado, pero la manera en que, incluso en el mismo país, la manera en que tú, por ejemplo, vas a pedir un café o te relacionas con tu familia o en el trabajo, son distintos de una ciudad a otra, ¿no? Y yo creo que sí. Lo que pasa es que ser también demasiado localista, en el fondo acaba siendo ser un poco como un cliché, ¿no? Es decir, en el fondo todos los seres humanos tienen las mismas pulsiones y obedecen a lo mismo. Lo que cambia es el cómo. Yo creo que sí que se puede hablar de que hay diferentes depende de dónde seas, matas distinto. ¿Cuáles son los ingredientes indispensables de la novela negra? Porque nos han acostumbrado a una ecuación en la que hay un asesinato, una investigación y una detención del culpable, pero en tus novelas no es así, desde luego. Sí, yo creo que es que hay muchos subgéneros, ¿no? Entonces, digamos, hay la novela negra de investigación, la novela negra policial. A mí me gustaría más la novela negra tipo Patricia Highsmith, sería la que más o menos yo podría sentirme relacionado, ¿no? Es decir, en mis novelas no hay un misterio, no hay un asesinato, no hay una investigación, no hay ni policías. Entonces, los ingredientes para mí son importantes. Los personajes tienen que funcionar, la atmósfera, y si tienes atmósferas y personajes ya tienes la novela. En el fondo a la gente le da igual el enigma, ¿no? Para eso hay otro tipo de novelas, pero en la novela negra a veces ni se entiende. Tú lees las novelas de Chandler o de Hammett y realmente en el Halcón Maltés al final dices, bueno, aquí quién mató a Jake y quién era Jake, y en el fondo da igual, ¿no? Porque te ganan los personajes, te ganan los diálogos y te ganan un poco la trama. Una novela negra tiene que tener ritmo, tiene que tener personajes, atmósfera y sobre todo tiene que enganchar al autor. Alexis Ravelo una vez dijo que una novela negra de verdad la tienes que acabar en un fin de semana, ¿no?
pues un poco algo va por ahí. Esta tarde precisamente vas a participar en un coloquio sobre las víctimas en la novela negra, pero curiosamente en tus novelas, desde luego, las víctimas son verdugos y los verdugos son víctimas a la vez. Bueno, porque en realidad no hay blanco ni negro en la vida real. Es decir, tú cuando ves en las noticias un asesinato de violencia doméstica, por ejemplo, luego te salen los vecinos diciendo que ese señor que ha cometido una barbaridad pues era un vecino maravilloso, que no se lo pueden esperar, que nunca habían oído ni una pelea. Nadie sabe nada de nadie. Y entonces no hay buenos al 100% ni malos al 100%, sino que son las circunstancias, en el sentido de que cualquier persona en determinadas circunstancias puede hacer cualquier cosa, tanto buena como mala. Y a mí es lo que me interesa un poco en la novela, ¿no? Investigar por qué hace eso esa persona, como meterlos en una olla express, ¿no? Los personajes, y que los personajes no encuentren otra manera de conseguir lo que quieren si no es a través de la violencia. En tus novelas no hay buenos ni hay malos. Es decir, no hay una moralina sobre los personajes. A muchos les influye su entorno, la droga, la miseria, incluso su entorno familiar, su pasado. Bueno, y el aburrimiento, y la falta de expectativas, y la falta de amor. Es decir, cualquiera puede ser una causa para realmente encontrarte en un callejón sin salida, ¿no? Es decir, el hecho de en Tarde, Mal y Nunca, un poco el tirón es perder a la mujer a la que quieres, ¿no? Y tratar de recuperarla de la manera que quieres. Yo creo que cualquier situación que a una persona la coloque en un callejón sin salida y que ella interprete que la única manera de salir es la violencia, y hay un cauce para explicar una historia. Es eso. Es decir, a mí tampoco me gusta mucho el cliché americano de que no, como mi padre me violó de pequeño, resulta que soy un asesino en serie. Pues no. Porque puede ser eso, podría haber sido otra cosa, ¿no? Yo creo que hay un margen de tu propia libre albedrío, ¿no? De tu propia decisión. Y yo creo que es eso. Lo que pasa que uno nunca sabe lo que puede hacer. Es decir, nosotros en un entorno favorable podemos creer que somos personas decentes. En la Segunda Guerra Mundial hubiéramos acusado al vecino judío para salvarnos a nosotros, o al revés, o podíamos haber dado la vida por un desconocido. No lo sabemos, y ahí está el juego de la novela, el preguntarte qué pasaría si. En el fondo hay una frase que me gusta mucho de Heráclito, que dice que el carácter es el destino, es decir, como tú eres es lo que te va a pasar. Entonces, tú puedes nacer en un ambiente absolutamente empobrecido, rodeado por muchas de estas cosas, pero si tu carácter es uno, puedes salir adelante, y al revés, puedes tenerlo todo y que realmente si tu carácter es otro, puedes arruinar a la gente que tienes alrededor. Lo importante eres tú, y luego evidentemente si tienes un entorno favorable ayuda, pero lo principal es cómo eres tú. Es difícil evitar juicios morales cuando se escribe novela negra, pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, yo creo que un escritor tiene que ser amoral, siempre. No puedes ejercer la moralina, ni puedes decidir lo que está bien, está mal y señalárselo al lector, ¿no? Porque en el fondo las personas también somos así, es decir, lo que antes te decía, nadie sabe nada de nadie, es decir, nadie puede dar lecciones de nada, y entonces un autor con sus personajes tiene que ser amoral, no puede tomar partido de una manera sucia, ¿no? De una manera así tan directa. A tus personajes les cuesta mucho matar, o sea, no es tan fácil matar como parece, ¿no? Sí, porque además, ¿cómo matarías tú a alguien? Es decir, no es fácil. Entonces, ¿con qué instrumento lo matarías? ¿Qué harías con el cadáver? Es decir, en mis personajes no hay especialistas en el crimen, ni son asesinos especialistas. Son chapuceros, como te das cuenta, a ver, también volvemos a las noticias, hay una trama y tal, y los pillan por una llamada de móvil que cantan todo, es decir, en el fondo somos un país bastante chapucero en todo, ¿no? Y yo creo que incluso a la hora de delinquir tampoco somos especialmente sofisticados. Pero bueno, un poco la pregunta es decir, ¿cómo matarías tú a alguien? Yo no sabría cómo hacerlo, seguro que haría una escabechina o haría una barbaridad, ¿no? Y en Yo fui Johnny Thunders había una noticia que salió de unos chavales que habían intentado robar a una mujer,
y entonces para que no la intentaron matar, pero es que no sabían, la señora no se moría ni a tiros, o sea, hicieron de todo. Entonces se bajaron a la piscina de la casa y volvieron y la señora seguía estando viva. Entonces la policía decía que aquello había sido una barbaridad, pero era porque no sabían cómo acabar a la señora no se moría ni a tiros, la hacían de todo y la señora seguía viva. Me veo más reflejado en eso que no en las películas o en los libros en los cuales el asesino da un golpe perfecto en la nuca que deja muerto a la persona, ¿no? ¿En qué papel se siente más cómodo? ¿En el de guionista, en el de músico, en el de poeta, en el de crítico literario o en el de novelista? Yo creo que hago muchas cosas, pero del todo bien no hago ninguna. Bueno, como poeta y novelista, yo creo que es donde me siento más cómodo, que es lo que me gusta, la creación, ¿no? En ese sentido, pues, es lo que me gusta. Lo otro, en el fondo, son versiones de la creación, ¿no? Que por una cosa o por otra, pues, haces a veces, ¿no? Pero para mí es como poeta y novelista, es decir, me siento cómodo en los dos géneros y me siento cómodo escribiendo. Me gusta mucho escribir. Muchas gracias. Gracias.